A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Y si las políticas que se crean para combatir el racismo en realidad lo estuvieran reforzando? Hoy vamos a analizar una paradoja fascinante, cómo las buenas intenciones de un Estado pueden acabar manteniendo la misma discriminación que intentan eliminar. Y para entenderlo, vamos a viajar a Perú. Esta pregunta, que aparece ahora mismo, es la clave de todo. ¿Qué pasa cuando las herramientas que usas para luchar contra el racismo acaban siendo, bueno, pues racistas? Es una idea potente, ¿eh? Nos obliga a cuestionarlo todo y a mirar mucho más allá de las intenciones de un gobierno. Para meternos de lleno en esta paradoja, hay una palabra que tenemos que entender: incongruencias. Pensemos en ello como una especie de cortocircuito. Ocurre cuando una política antirracista, sin querer, acaba utilizando la misma lógica colonial que dice que quiere destruir. Vamos a ver cómo funcionan estas contradicciones en el mundo real. Vale, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero vamos a entender de dónde viene esta contradicción, un poco de historia. Después la veremos en acción en tres áreas que son clave: la educación, los derechos indígenas y las políticas para la población afroperuana. Y al final llegaremos al meollo del asunto. Empezamos por el principio, la contradicción de base. Para entender por qué las políticas de hoy a menudo fallan, tenemos que echar la vista atrás. Y aquí nos encontramos con la primera gran paradoja. En el Perú del siglo XX, el racismo no se combatía con educación, sino que, muchas veces, se enseñaba directamente en las aulas de las élites. Fijaos bien en lo que estáis leyendo. Esta frase es de José Carlos Mariátegui, que es uno de los pensadores de izquierda más importantes de toda Latinoamérica. Es tremendo, ¿verdad? Pero demuestra algo fundamental: que las ideas racistas, como eso de ver el mestizaje como una especie de degeneración, estaban tan metidas en la sociedad que hasta las mentes más progresistas las repetían sin más. Y ojo, que no era un caso aislado, ¿eh? Mirad esta otra cita, de Jorge Basadre, un historiador tan importante que llegó a ser ministro de Educación. Aquí está la prueba. El sistema educativo no era la solución al racismo, era uno de sus principales motores. Transmitía los prejuicios coloniales de una generación a otra. Y aquí está el quid de la cuestión. El famoso mestizaje no era una mezcla entre iguales. Era, en el fondo, una asimilación encubierta. La idea era que para mejorar, para progresar, había que adoptar la cultura hispana, o sea, había que blanquearse culturalmente. Y esta idea, esta base, es la que explica todos los problemas que vamos a ver ahora. Pasamos al segundo punto, la educación como asimilación. Para ver cómo esa lógica antigua sigue vivita y coleando, vamos a analizar el programa Beca 18, una de las políticas de inclusión universitaria más importantes y aplaudidas del Perú en los últimos años. Sobre el papel, la verdad, la iniciativa parece perfecta. Dar acceso a la universidad a estudiantes brillantes de entornos muy pobres, la mayoría indígenas, para que se conviertan en profesionales. Suena a la herramienta ideal para la justicia social, ¿o no? Y aquí está la trampa. La propia palabra que usa el programa para medir si un estudiante tiene éxito es aculturación. O sea, el éxito no se mide por lo que el estudiante aporta desde su cultura, sino por su capacidad de adaptarse a una cultura universitaria que es, en esencia, eurocéntrica. Y entonces la pregunta ¿es de verdad inclusión si te exige dejar tu propia cultura en la puerta? Esto tiene un nombre, se llama imperialismo cultural. Dicho de forma sencilla, es cuando se da por hecho que la cultura dominante es la normal, la universal, y que las demás son algo exótico, algo que hay que superar para poder progresar. Es una forma de dominación muy sutil, pero increíblemente poderosa. Tercer punto, una consulta que no sirve para decidir. Ahora nos vamos a los derechos sobre el territorio. En Perú existe una ley, la Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas. En teoría, su objetivo es darles voz sobre lo que pasa en sus tierras. Pero claro, ¿qué pasa cuando te permiten hablar pero no te permiten decidir? Lo más curioso de todo esto es ver cómo el Estado decide quién es lo bastante indígena como para ser consultado. Y fijaos en el primer criterio, descendencia directa, o sea, la sangre. El Estado, en pleno siglo XXI, está usando una de las ideas más viejas y racistas del colonialismo para definir una identidad. Bueno, pues aquí está la primera gran incongruencia. Se organiza todo un proceso que es complejo y largo para consultar a las comunidades, pero el resultado, al final, no es vinculante. En otras palabras, se les pregunta su opinión, pero el Estado no tiene ninguna obligación de hacerles caso. Queda bastante claro quién tiene el poder de verdad. Y esta frase del propio reglamento lo deja ya clarísimo. No hay lugar a dudas. Al final del día, la decisión la toma el Estado. Se ofrece diálogo, sí, pero no se comparte el poder. Es lo que el autor del análisis llama un falso reconocimiento. Te reconozco el derecho a hablar, pero me reservo el derecho a no escucharte.
Cuarto punto, un reconocimiento que no tiene fondos. Nuestro último caso de estudio se centra en la Política Nacional para el Pueblo Afroperuano. Es un plan muy ambicioso hasta el año 2030 que busca, en teoría, saldar una deuda histórica. Pero a ver, ¿qué valor tiene que te reconozcan algo si no ponen ni un euro para llevarlo a cabo? Y otra vez, los objetivos sobre el papel son impecables. Luchar contra la discriminación por todas partes, mejorar la economía, el empoderamiento, la participación ciudadana. Vamos, que suena todo muy bien. Quizás demasiado bien. Y una vez más, la contradicción está en la propia definición. El Estado define la identidad afroperuana basándose en la sangre y reduciendo toda su historia a la esclavitud. Y esto es un problema enorme, porque les niega siglos de resistencia, de cultura, de aportaciones y los encasilla en un papel de víctimas pasivas, en vez de verlos como protagonistas de su propia historia. Y aquí llega la contradicción más bestia de todas. Después de fijar todos esos objetivos tan grandilocuentes, el documento oficial dice, textualmente, que todo esto se hará sin requerir recursos adicionales. Es un reconocimiento completamente vacío, una promesa sin presupuesto. Vamos, papel mojado. Y llegamos a la última parte, la paradoja racial, la raíz de todo este problema. Hemos visto 3 casos de políticas, todas con buenas intenciones, que en la práctica fallan estrepitosamente. Ahora vamos a unir los puntos. ¿Cuál es el error de base que conecta a todas ellas? Este tabla lo resume todo a la perfección. Una beca que ofrece acceso a cambio de que te asimiles culturalmente. Una ley que ofrece diálogo, pero te niega el poder de decidir. Y una política que te ofrece reconocimiento, pero te niega los fondos para que ese reconocimiento signifique algo. En cada caso es lo mismo. Se da con una mano lo que se quita con la otra. Y el resultado siempre es el mismo. La estructura de poder colonial se queda exactamente como estaba. Y todo esto nos lleva a esta frase potentísima de la poeta Audre Lorde. La conclusión final de todo este análisis es demoledora, pero simple. No se puede desmontar un sistema de opresión usando sus propias herramientas. No se puede combatir el racismo usando las categorías raciales y la lógica de poder que el propio colonialismo inventó. Esto nos deja con un reto inmenso, y que va mucho más allá de Perú, claro. Si las propias palabras que usamos, blanco, negro, indígena, son en sí mismas parte del problema colonial, ¿cómo luchamos contra el racismo sin darles aún más fuerza? ¿Seremos capaces de inventar un nuevo lenguaje para construir, por fin, una sociedad donde esas etiquetas ya no importen? La pregunta, desde luego, queda abierta.